¿Cómo pudo desaparecer una niña en un lugar tan concurrido? Esta es la historia que aún nos aterra y desconcierta. Madeleine McCann, el nombre que se convirtió en símbolo de un misterio imposible de olvidar. Esto es Crónicas de Joshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. El 3 de mayo de 2007, la tranquila localidad portuguesa de Praia da Luz fue testigo de un hecho que cambiaría para siempre la vida de una familia británica y captaría la atención mundial. Madeleine McCann, de solo 3 años, desapareció de su habitación en un complejo turístico mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. Según los informes, sus padres la revisaban regularmente, pero en cuestión de minutos, la pequeña desapareció sin dejar rastro. La ventana del apartamento estaba abierta, lo que llevó a sospechar de un posible secuestro. ¿Cómo pudo suceder algo tan devastador en tan poco tiempo? Los testigos reportaron haber visto a un hombre cargando a un niño cerca del complejo turístico. Este detalle inicial alimentó la teoría del secuestro y movilizó a la policía local y a la Interpol. Sin embargo, las horas cruciales después de la desaparición estuvieron marcadas por confusión y retrasos en la respuesta. ¿Pudo haberse evitado esta tragedia con una acción más rápida? Cuando los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann descubrieron su ausencia, comenzó una búsqueda frenética. Las autoridades locales, voluntarios y turistas se unieron para rastrear los alrededores del complejo turístico, pero no encontraron ninguna pista inmediata. Las imágenes de la pequeña Madeleine comenzaron a circular por todo el mundo, convirtiéndola en un símbolo de inocencia perdida. A medida que los días pasaban, la presión sobre las autoridades aumentó. Se criticó la falta de un protocolo de emergencia efectivo y la tardanza en alertar a las fronteras internacionales. Los padres, desesperados, hicieron un llamado global, utilizando los medios de comunicación para mantener vivo el caso. Pero, ¿podría esta exposición mediática haber afectado negativamente las investigaciones iniciales? Los primeros días estuvieron llenos de esperanza, pero también de errores cruciales, como la contaminación de la escena del crimen. Este inicio caótico generó un debate sobre cómo las autoridades deben manejar casos de desaparición infantil. A medida que pasaban los días, comenzaron a surgir teorías sobre lo que pudo haber ocurrido. Algunos especularon que Madeleine había sido víctima de un secuestro organizado, posiblemente vinculado a redes de tráfico de menores. Otros sugirieron la posibilidad de un accidente encubierto dentro del apartamento. Las sospechas no solo se centraron en extraños, sino también en los propios padres. Kate y Gerry McCann enfrentaron un escrutinio implacable cuando las autoridades portuguesas los consideraron arguidos o sospechosos formales. Los perros rastreadores detectaron rastros que apuntaban a la presencia de un cadáver en el apartamento y en el vehículo alquilado por la familia semanas después de la desaparición. Sin embargo, estas pruebas nunca fueron concluyentes. ¿Fueron los McCann víctimas de una cacería mediática o había razones legítimas para sospechar de ellos? Este giro inesperado dividió a la opinión pública y agregó una capa de complejidad al caso. El caso de Madeleine McCann trascendió fronteras, con autoridades británicas y europeas involucrándose en la investigación. En 2013, la Operación Grange, liderada por Scotland Yard, reexaminó las pruebas y generó nuevas líneas de investigación. Entre las teorías exploradas estaba la posibilidad de un robo fallido que culminó en la desaparición de la niña. Se identificaron nuevos testigos y se divulgaron imágenes de posibles sospechosos, pero cada pista parecía llevar a un callejón sin salida. A lo largo de los años, surgieron numerosos sospechosos, incluidos criminales conocidos y personas que estaban en la zona durante la desaparición. Además, se exploraron conexiones con redes de tráfico de personas y casos similares de desapariciones en Europa. Pero el paradero de Madeleine seguía siendo un misterio. Cada nuevo dato parecía aumentar la confusión en lugar de aportar claridad. El caso de Madeleine McCann no solo captó la atención del público, sino que también dio lugar a una avalancha de teorías conspirativas en Internet. Desde encubrimientos gubernamentales hasta teorías sobre redes de tráfico de menores, el caso se convirtió en un tema recurrente en documentales y debates online.
El constante escrutinio mediático generó un debate ético sobre el papel de los medios en casos de alto perfil. Mientras algunos argumentan que mantuvieron vivo el caso, otros creen que la atención masiva obstaculizó la investigación al desviar recursos y fomentar especulaciones infundadas. ¿Hasta qué punto los medios ayudan o perjudican en casos como este? Además, el impacto en la familia McCann fue devastador. Fueron objeto de críticas, amenazas y teorías acusatorias que no solo afectaron su reputación, sino también su búsqueda constante por la verdad. A pesar de los esfuerzos incansables de las autoridades y el apoyo del público, el caso de Madeleine McCann sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de nuestro tiempo. Su desaparición no solo dejó una marca imborrable en su familia, sino que también expuso las debilidades en los sistemas de seguridad y las complejidades de los casos internacionales de personas desaparecidas. Imagina un futuro donde los avances tecnológicos permitan resolver casos como este. Desde la inteligencia artificial hasta nuevas técnicas de análisis forense, el potencial para desentrañar misterios como el de Madeleine está en constante evolución. Mientras tanto, este caso nos recuerda la importancia de la vigilancia, la cooperación internacional y, sobre todo, de no perder la esperanza. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Crees que algún día sabremos la verdad? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y acompáñanos en la próxima historia, aquí en Crónicas de Josua, porque la verdad siempre está más cerca de lo que imaginamos. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Josua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.